Hola, no sé muy bien cómo empezar esto. Mi nombre es Aurora, tengo 68 años y necesito contarle esta historia a alguien. Durante toda mi vida he sido una mujer correcta, una buena esposa, una buena madre, pero hay algo que nunca le he contado a nadie, ni a mis hijos, ni a mis amigas, ni siquiera a mi difunto esposo. Y ahora, después de tantos años guardando este secreto, siento que si no lo cuento, me voy a llevar esta carga a la tumba. Todo comenzó hace 45 años. Yo tenía 23 años y acababa de terminar mis estudios de enfermería. Era una chica tímida, de familia conservadora. Mis padres ya habían arreglado mi compromiso con Roberto, un hombre bueno, trabajador, de buena familia. Yo no estaba enamorada de él. Pero en aquella época, el amor no era lo más importante. Lo importante era la seguridad, el respeto, hacer lo correcto. La boda estaba programada para dentro de 6 meses. Mi madre ya había comprado la tela para mi vestido. Mi padre había dado el enganche de un pequeño apartamento. Todo estaba decidido. Mi vida estaba trazada como una línea recta, sin sorpresas, sin salidas. Recuerdo perfectamente el día en que conocí a Roberto. Fue en la casa de mi tía, durante una reunión familiar. Él llegó con su madre, ambos muy elegantes, muy correctos. Mi madre me había avisado con anticipación que vendrían. Me había dicho que me pusiera mi mejor vestido, que me comportara como una señorita. Yo sabía lo que eso significaba. Estaban evaluándome como posible esposa. Roberto era alto, de buenos modales, trabajaba en un banco, hablaba poco, pero cuando lo hacía sus palabras eran sensatas y apropiadas. Durante el almuerzo, nuestras familias conversaban animadamente sobre la boda que todavía no había sido acordada oficialmente, pero que todos daban por hecha. Yo apenas probé la comida. Sentía que estaba siendo vendida. Aunque sé que esa palabra suena dura. Pero así me sentían 2 semanas después. Roberto vino a pedir formalmente mi mano. Mi padre aceptó inmediatamente. Yo ni siquiera estaba en la sala cuando tomaron la decisión. Me llamaron después para que diera mi consentimiento. ¿Qué podía decir? Mis padres estaban radiantes. Mi madre ya planeaba cada detalle de la ceremonia. Dije que sí porque eso era lo que se esperaba de mí en los siguientes meses. Fueron un torbellino de preparativos, pruebas del vestido, selección de invitaciones, reuniones con el padre de la iglesia. Roberto venía a visitarme los domingos, siempre con un ramo de flores, siempre puntual. Salíamos a pasear con mi madre como carabina. Nunca estuvimos realmente solos. Nunca tuvimos una conversación profunda sobre nuestros sueños, nuestros miedos, lo que realmente queríamos de la vida. Solo hablábamos de cosas superficiales, el clima, las noticias, los planes para el apartamento. Yo trataba de convencerme de que eso era suficiente, de que el amor vendría con el tiempo, de que la pasión era algo de las novelas, no de la vida real. Mis amigas casadas me decían lo mismo. El amor romántico es una tontería. Lo importante es que sea un buen proveedor, que te respete, que no te maltrate. Y Roberto cumplía con todos esos requisitos. Pero entonces, conocí a Daniela. Fue en el hospital donde yo hacía mis prácticas finales de enfermería. Era mi tercer día en el turno de la mañana. Yo estaba nerviosa, tratando de hacer todo perfectamente, de no cometer errores. Los médicos del hospital eran muy estrictos, especialmente con las estudiantes. Nos trataban como si fuéramos invisibles, o peor, como si fuéramos un estorbo en ese día. Estaba preparando las medicinas para los pacientes de la sala de cardiología. Mis manos temblaban un poco mientras llenaba las jeringas. Entonces escuché una voz detrás de mí, con un acento que no pude identificar de inmediato. Disculpe, señorita, ¿es usted nueva aquí? Me di la vuelta y lo vi por primera vez. Era un hombre de unos 30 años, con el cabello oscuro un poco desordenado, una sonrisa amable y esos ojos, unos ojos cafés que brillaban con una calidez que nunca había visto en nadie. Llevaba la bata blanca de los médicos, pero de una manera más relajada que los otros doctores. Tenía las mangas arremangadas y no llevaba corbata. Sí, doctor. Comencé hace 3 días, respondí tímidamente. Bajando la mirada, no hay necesidad de llamarme doctor con tanto formalismo. Me llamo Daniel. Acabo de llegar de Argentina hace 1 mes, así que ambos somos nuevos aquí. Me extendió la mano con naturalidad. Yo dudé un momento antes de estrecharla. No estaba acostumbrada a que los médicos se presentaran a las enfermeras, mucho menos de manera tan casual. Su apretón de manos fue cálido y firme. Aurora, dije simplemente. ¿Aurora Ann? ¡Qué nombre tan hermoso!
como el amanecer sonrió y yo sentí que me sonrojaba. Nadie me había dicho nunca que mi nombre era hermoso durante los siguientes días. Daniel aparecía casualmente en los lugares donde yo estaba trabajando. Al principio pensé que era coincidencia. Luego me di cuenta de que me buscaba. Hablábamos durante los breves descansos. Él me contaba historias de Buenos Aires, de sus viajes por Europa antes de llegar a nuestro país, de los libros que leía. Me habló de Borges, de Cortázar, escritores argentinos que yo no conocía. Me contó sobre las cafeterías de Buenos Aires, donde los intelectuales pasaban horas debatiendo sobre filosofía y poesía. Me describió las calles de París, donde había estudiado durante un año, los museos, el río Sena, la Torre Eiffel, iluminada por las noches. Yo lo escuchaba fascinada, como si me estuviera describiendo otro planeta, porque para mí eso era otro mundo, un mundo que yo nunca había imaginado que existiera para alguien como yo. Mi vida había sido tan pequeña, tan limitada. Casa, escuela, iglesia, hospital. Nunca había salido de mi ciudad. Nunca había estado en una cafetería literaria. Nunca había leído poesía que no fuera religiosa. ¿Y tú, Aurora? ¿Qué te gusta hacer?, me preguntó un día durante el descanso del almuerzo. Me quedé en blanco. Nadie me había preguntado eso nunca. ¿Qué me gustaba hacer? No lo sabía. Siempre había hecho lo que se esperaba de mí, lo que era apropiado, lo que mis padres querían. No lo sé, admití finalmente, sintiéndome tonta, pero Daniel no se rió ni me hizo sentir mal. En cambio, me miró con una expresión tierna y dijo: entonces tienes que descubrirlo. La vida es muy corta para no saber qué te hace feliz. Esas palabras se quedaron conmigo. Esa noche, en mi habitación, me quedé despierta pensando: ¿qué me hacía feliz? ¿Tenía sueños propios? ¿O todos mis sueños eran los sueños que otros habían puesto en mí? Los días pasaban y yo empecé a esperar esos momentos con él. Me arreglaba un poco más por las mañanas. Me ponía perfume, un frasco que había guardado para después de la boda, pero que ahora usaba en secreto. Buscaba excusas para pasar por su consulta. Mi corazón latía más rápido cada vez que escuchaba su voz en el pasillo. Y él, Anel, también me buscaba. Me traía café durante los turnos largos. Dejaba notas en mi casillero, pequeños poemas, citas de libros, dibujos simples que me hacían sonreír. Una vez me dejó una flor silvestre con una nota que decía esto: me recordó a ti, simple, hermosa y más fuerte de lo que parece. Lloré cuando leí esa nota. Nunca nadie me había visto de esa manera. Para mi familia, yo era la hija obediente. Para Roberto, yo era la novia apropiada. Pero Daniel me veía a mí, a la Aurora que ni yo misma conocía. Una tarde de viernes, después del turno, Daniel me esperaba en la puerta del vestuario de enfermeras. Aurora, ¿tienes prisa por llegar a casa? Mi corazón dio un vuelco. No mucha prisa. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Hay una cafetería a unas cuadras de aquí. Hacen un café increíble. Yo sabía que no debía aceptar. Estaba comprometida. En 2 meses tendría la boda, pero mi boca dijo que sí antes de que mi mente pudiera detenerla. Fuimos a una cafetería lejos del hospital, en un barrio donde nadie nos conocía. Era un lugar pequeño, con paredes llenas de libros y pósters de músicos que yo no reconocía. Olía a café recién molido y a libros viejos. Era el lugar más maravilloso que yo había visto. Nos sentamos en una mesa del rincón. Daniel pidió 2 cafés y un pedazo de torta de chocolate para compartir. Hablamos durante horas. El tiempo se detuvo. Me habló de su infancia en Buenos Aires, de cómo había perdido a su madre cuando tenía 14 años, de cómo eso lo había llevado a estudiar medicina, porque quería salvar vidas que otros no podían salvar. Me contó de sus sueños. Quería abrir una clínica en algún pueblo pobre, donde la gente no tenía acceso a atención médica. No le importaba hacerse rico. Le importaba hacer una diferencia. El dinero no da felicidad, Aurora. ¡Lo he visto! He conocido gente muy rica y muy infeliz. La felicidad viene de vivir con propósito, de ayudar a otros, de hacer lo que amas con las personas que amas. Y entonces me preguntó sobre mí, sobre mis sueños, mis esperanzas, mis miedos. Y por primera vez en mi vida, hablé, realmente hablé. Le conté sobre la presión de mi familia, sobre cómo me sentía atrapada en una vida que había sido decidida por otros. Le conté sobre Roberto, sobre la boda que se acercaba, sobre cómo no sentía nada cuando él me tomaba la mano. ¿Lo amas?, me preguntó Daniel directamente, mirándome a los ojos. No, de la manera en que creo que se debe amar a alguien. Entonces, ¿por qué te vas a casar con él? Porque es lo que se espera de mí. Porque decepcionar a mi familia sería imperdonable, porque tengo miedo de elegir otra cosa y equivocarme. Daniel tomó mi mano sobre la mesa.
Fue la primera vez que nos tocamos de verdad. Sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Aurora, ¿sabes qué es lo más triste del mundo? No es equivocarse, es no intentar, es llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca viviste de verdad, que solo exististe cumpliendo las expectativas de otros. Cuando salimos de la cafetería ya era de noche. Me acompañó hasta la parada del autobús. La calle estaba casi vacía. Nos quedamos parados uno frente al otro, sin saber qué decir entonces. Antes de que yo subiera al autobús, me tomó la mano de nuevo. Me miró a los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento. No dijo nada. No hizo falta. En ese momento supe dos cosas con absoluta certeza. Estaba profundamente enamorada de Daniel, y ese amor iba a destruir todo lo que había construido. Subí al autobús con el corazón rompiéndoseme en el pecho. Me senté junto a la ventana y lo vi quedarse allí, parado bajo la luz de la farola, mirando cómo el autobús se alejaba. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no podía dejar de sonreír en esa noche. Por primera vez en mi vida, supe lo que era el amor verdadero. Y también supe que ese conocimiento me iba a atormentar por el resto de mi vida, eligiera lo que eligiera. Los siguientes días fueron los más intensos y los más dolorosos de mi vida. No podía dejar de pensar en Daniel. En el trabajo, me descubría buscándolo con la mirada. En casa, mientras mi madre me mostraba muestras de tela para las cortinas del apartamento nuevo, yo pensaba en la cafetería, en su risa, en la forma en que me miraba como si yo fuera la persona más interesante del mundo. Roberto venía a visitarme los domingos, como siempre. Pero ahora, cada minuto con él se sentía como una mentira. Me traía flores y yo pensaba en la flor silvestre que Daniel me había dejado. Me hablaba sobre los muebles que deberíamos comprar. Y yo pensaba en los libros de poesía de los que Daniel me había hablado. Me besaba en la mejilla al despedirse, y yo sentía a nada, absolutamente nada en el hospital. Daniel y yo empezamos a vernos en secreto. No fue algo planeado, simplemente sucedió. Él me buscaba durante mi descanso del almuerzo y caminábamos por el parque cercano. Hablábamos de todo y de nada. A veces simplemente caminábamos en silencio. Pero era un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre dos personas que se entienden sin necesidad de palabras en una tarde. Después del trabajo, me llevó a una librería pequeña en el centro de la ciudad. Nunca había estado en una librería así. En mi casa solo había la Biblia y algunos libros de cocina de mi madre. Pero esta librería estaba llena de estantes hasta el techo, con libros de todos los colores y tamaños. Daniel me guió hasta la sección de poesía. Tomó un libro delgado, con una portada azul gastada. Este es mi libro favorito, me dijo. 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. Es un poeta chileno. Leeston abrió el libro en una página marcada y me lo entregó. Yo leí en voz baja: me gustas cuando callas porque estás como ausente. Las palabras me atravesaron como flechas. Era como si el poeta hubiera mirado dentro de mi alma y hubiera escrito exactamente lo que yo sentía pero no podía expresar. Quiero regalártelo, dijo Daniel. No puedo aceptarlo. Si mi madre lo encuentra, entonces guárdalo aquí. Me llevó a una esquina tranquila de la librería. Cada vez que vengas aquí, estará esperándote. Como yo estaré siempre esperándote, Aurora. Salimos de la librería tomados de la mano. Fue la primera vez que caminamos así en público, aunque en ese barrio nadie nos conocía. Sentí miedo y emoción al mismo tiempo. Me sentía viva de una manera que nunca había experimentado. Tengo que contarte algo, le dije finalmente, porque el peso del secreto era demasiado grande. Ya sé que estás comprometida, dijo suavemente. Una de las enfermeras me lo contó. Tu boda es en menos de 2 meses. Lo siento, debí decírtelo desde el principio. No tienes que disculparte, pero sí tienes que tomar una decisión, Aurora. No puedo ser el hombre que se esconde en las sombras de tu vida. Te amo y quiero estar contigo, completamente, o no estar en absoluto. Nos sentamos en una banca del parque. El sol estaba poniéndose, pintando el cielo de naranjas y rosas. Gente paseaba a sus perros, niños jugaban en los columpios, parejas de ancianos caminaban tomadas del brazo. Todo parecía tan normal, tan pacífico. Pero mi mundo se estaba desmoronando. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quiero que canceles esa boda. Quiero que vengas conmigo. Tengo una oferta de trabajo en un pueblo pequeño en el sur, una clínica rural que necesita médicos. El salario no es mucho, pero es suficiente. Podríamos casarnos. Podríamos empezar una nueva vida juntos. Una vida basada en el amor verdadero.
no en las conveniencias sociales. En mi corazón gritaba que sí. Cada parte de mi ser quería decir que sí, pero mi mente pensaba en mi madre, en mi padre, en Roberto, en las invitaciones que ya habían sido enviadas, en el vestido que ya estaba siendo confeccionado, en la vergüenza que caería sobre mi familia. Necesito tiempo para pensar, susurré. Te daré todo el tiempo que necesites, dijo Daniel, aunque vi el dolor en sus ojos. Pero Aurora, por favor, piensa en ti. No en lo que